Hola y bienvenidos a este video número 52. Aquí estamos una vez más para seguir estudiando sobre el tema de Shabbat. Estamos hablando ahora sobre lo terrenal versus lo celestial. En la semana pasada miramos cómo el antiguo pacto no podía hacer el hombre perfecto porque todo era temporal. Y todo lo que fue ofrecido bajo el antiguo pacto fue ofrecido en anticipación del último sacrificio que nosotros sabemos que era Cristo Jesús. Y entonces y su sacrificio en la cruz. Entonces hablamos también sobre el hecho de cómo el primer día de la creación, cuando Dios separó la luz de las tinieblas en el versículo 4, que Cristo también nos ha separado de las tinieblas del pecado y vivir en este mundo. Y nos separó a los creyentes y por eso se reúnen el primer día de la semana para celebrar la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Y entonces vamos a seguir hablando de esto el día de hoy y vamos a ver en unos versículos en el libro de Juan cómo Cristo es la luz. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu gran amor, gracias por la luz que vino al mundo para salvar a los hombres elegidos desde la fundación del mundo, y que esta luz resplandeció en las tinieblas y ahora nosotros andamos en la luz de Cristo Jesús. Obviamente, este debe de traer mucho descanso a nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque lo que Israel no podía experimentar, no podían entrar en el descanso a causa de el continuo trabajo que tenían que hacer. Nosotros tenemos la bendición de entrar en este descanso a causa de la obra de Cristo en la cruz. Padre, gracias. Ayúdanos a entender estos estudios, aplicar a nuestras vidas las verdades de tu palabra y también, Padre, hablar de estas verdades a los que andan en las tinieblas todavía, sabiendo, Padre, que algunos siembran, otros riegan, pero Padre, sobre todo tú das el crecimiento. Y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, ahora vamos al libro de Juan y vamos a platicar sobre cómo Cristo es la luz. Y vamos a estar en Juan capítulo 1, el versículo 5 para empezar. Juan 1, 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Otra vez, creo que es necesario llegar a Hebreos 10:1, porque estamos mirando todo esto bajo la verdad de este versículo. Este versículo dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Entonces estamos hablando de cómo todo era una sombra de los bienes venideros. Entonces, cuando estamos aquí en Juan capítulo 1, versículo 5, y pensamos en Génesis capítulo 1, versículo 4, entendemos cómo Dios separó la luz de las tinieblas. Aquí miramos la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Y brincamos al versículo 9. El versículo 9. Aquel, hablando de Yeshua, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En la última serie hablamos sobre esta verdad, sobre donde dice que alumbra a todo hombre. Y hablamos sobre el hecho de que Cristo cuando vino alumbró a todo hombre, pero este no habla de salvar
a todo hombre, como el sol alumbra a todo el mundo. Entonces, pero hablamos de esto a profundo en la última serie. Pueden buscar el video para entenderlo más en su contexto. Muy bien, vamos a brincar a Juan 3:19. Juan 3, el versículo 19. Aquí nos dicen las escrituras: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, obviamente, miramos que nosotros andábamos en las tinieblas, amábamos a las tinieblas, pero Cristo vino para sacarnos de las tinieblas y ponernos en la luz. Vamos a 8:12. Juan capítulo 8, el versículo 12. Aquí nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces, podemos empezar a ver lo terrenal, lo que encontramos en el Antiguo Testamento, con lo celestial, lo que encontramos en Cristo Jesús. Es lo que estamos mirando en esta parte de la serie, lo terrenal versus lo espiritual. Y entonces Dios literalmente o en la tierra separó la luz de las tinieblas. Cristo en lo celestial está separando a nosotros. Como dice aquí, Él es la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, como miramos en Juan 6:44, Dios nos está arrastrando de las tinieblas hacia la luz. Y entonces, obviamente, podemos ver la diferencia entre los dos pactos. Vamos a 2 de Corintios 4:6. 2 de Corintios, capítulo 4, el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí podemos ver en este versículo la diferencia entre lo terrenal y lo celestial. Dios mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. Esto lo encontramos Génesis 1, versículo 4. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, en Cristo Jesús miramos, dice, iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Me recuerda de algo que hemos visto varias veces en Lucas capítulo 10, el versículo 22. Aquí miramos: todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces, entendemos que en Cristo tenemos toda la gloria de Dios. Hemos platicado de la plenitud de Dios cuando hablamos del tabernáculo en unos videos anteriores. Y aquí miramos que la iluminación, como dice en el versículo 6, dice: para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, qué bonitas promesas tenemos aquí cuando hablamos de lo celestial y miramos aquí la faz de Cristo Jesús. Esta palabra faz es del griego, es número 4383, es prosopon, y es frente, semblante, apariencia. Entonces, en la apariencia de Cristo Jesús tenemos la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios.
También me recuerda de cuando Moisés bajó del monte y su cara resplandeció. Tuvo que poner un velo sobre su rostro porque toda la gente tenía miedo de ver su cara. Pero nosotros, porque Cristo removió la enemistad entre nosotros y Dios, nos reconcilió con Dios, ya tenemos paz con Dios que obviamente lleva al descanso. Entonces, cuando hablamos de Shabbat, una vez más, hablamos de este descanso que viene por una relación íntima a causa de lo que hizo Cristo. Tenemos una relación íntima con el Creador, con Elohim, con Jehová. Entonces, obviamente, todo esto habla de andar en libertad, en una relación libre de las cargas del pecado. De hecho, vamos a 1 de Pedro 3:19. 1 de Pedro 3:19. Voy a leer 18 al 20 para verlo en su contexto, pero vamos a enfocar en una palabra en 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Notan, padeció una sola vez por los pecados. Leemos esto en el libro de Hebreos, que lo hizo una sola vez para todos los pecados, para siempre. No como los sacerdotes del antiguo pacto que tenían que continuamente ofrecer sacrificios. Versículo 19. Dice, vivificado por el Espíritu, en el cual, en el Espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por agua. Entendemos que toda la humanidad, aparte de 8 personas, 8 almas, murieron en el diluvio. Dios salvó solamente un remanente durante ese tiempo. Entonces, volviendo al versículo 19, quiero hablar sobre esta palabra encarcelados. Esta palabra es la palabra griega phulake. Viene de 5, 4, 3, 8 en el griego y dice específicamente, habla del tiempo como una división de día o la noche, literalmente o figurativamente. Recuerden, cuando hablamos de Génesis capítulo 1, versículo 4, este es una sombra de lo que miramos en la vida con Cristo. Nos sacó de una prisión, fuimos encarcelados en la oscuridad. Y esta palabra, phulake, habla de una división de día o la noche. Me recuerda de la palabra pro-orizo, que es predeterminado o predestinación. Esta palabra está compuesta de 2 palabras en el griego. La palabra pro, que es ante o enfrente de, y la palabra orizo, que es nuestra palabra horizontal. Y entonces habla de la separación de día y noche. Nosotros lo miramos 2 veces cada día. En la mañana se levanta el sol cuando en la madrugada está oscura, y al levantar el sol sobre el horizontal, entonces ya tenemos día. En la noche es lo mismo. Cuando el sol se pone, entonces miramos la separación de día y noche. Entonces, cuando hablamos de esto, Cristo nos sacó de una prisión que miramos que es un tipo que miramos en Génesis 1:4, tipo de día y noche, la separación de las tinieblas
y la luz. Vamos a Efesios 2, 1 y 2. Efesios 2, 1 y 2. Aquí nos dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí está hablando de la gracia por medio de la fe que fue ofrecida a los gentiles y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros andábamos en las tinieblas. Vamos a brincar al 17 en este mismo capítulo. Dice, y vino, hablando de Cristo, y predicó la paz a vosotros, a los encarcelados, que estabais lejos de las promesas del pacto, y a los que estaban cerca, obviamente aquí hablando sobre los judíos. Y entonces nosotros estábamos lejos de todas estas promesas por casi 4,000 años, desde Adán hasta el Cristo Jesús, y Mateo capítulo 28, cuando Cristo dijo a los discípulos que deben de ir al mundo y predicar el evangelio. Y entonces esta palabra mundo obviamente es etnos, que habla de los gentiles. Y entonces nosotros andábamos en las tinieblas y Cristo nos trajo a la luz. Vamos a Efesios 4, 17 al 18. Efesios 4, 17 y 18. Dice, esto pues digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Es que todavía andan en las tinieblas y nosotros fuimos arrancados de las tinieblas y Dios nos puso en la luz. Y recuerden, Cristo es la luz verdadera. Entonces, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vanidad de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando hablamos aquí de la palabra entenebrecido, es la palabra griega 4654, es scotizo. Scotizo es oscurecer, figurativamente o literalmente. Entonces andan en la oscuridad todavía, como dice aquí, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, nosotros fuimos sacados de la cárcel de la ignorancia en cuanto a Dios y salvación y el Mesías, Yeshua. Pero cuando Dios nos arrastró de las tinieblas a la luz, es decir, a Cristo, y Cristo reveló Dios a nosotros, como miramos en Lucas 10, versículo 21, entonces ya no somos ignorantes y por eso no debemos andar como los otros gentiles, porque fuimos sacados de la cárcel y Dios puso en nosotros la luz. Entonces, cuando hablamos de las leyes en cuanto al Shabbat, estos también eran una sombra de lo que vendría también. Entonces, como otra vez miramos, andar en la luz, ya no andar en ignorancia, ya fuimos reconciliados con Dios por medio de la cruz, tenemos paz con Dios. Todo debe de traer Shabbat a nuestras vidas, porque el Shabbat es un tipo de Cristo. Recuerden, como miramos en Hebreos 10:1, un modelo de todo lo que, o una sombra de lo que miramos en el antiguo pacto. Entonces, vamos a terminar con Gálatas 3,
22 al 25. Gálatas 3, versículos 22 al 25. Aquí nos dice en 22, mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. Entonces, ignorantes, como acabamos de leer, ignorantes de lo que todavía, como dice aquí, había de ser revelada. Versículo 24. De manera que la ley fue nuestro ayo a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y entonces esta palabra ayo es número 3807, pedagogos, y se traduce líder de muchacho o siervo cuyo oficio era llevar a los niños a la escuela. Entonces la ley nos llevó a Cristo. Y entonces, y al llevarnos a Cristo, nos liberó de la prisión, nos liberó de la oscuridad, nos dio una nueva vida, una vida libre de las ataduras del pecado y su carga. Y obviamente cuando hablamos de libertad, hablamos de descanso. Vamos a ver el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces estamos revestidos de luz. Ya no andamos en las tinieblas. ¡Qué buenas noticias! Entonces es todo por mientras. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.